Televisión Argentina nos encontramos con Fabián Lombardo, gerente comercial de Aerolíneas Argentinas, que nos va a contar en este stand de la FIT, promocionando todo lo que tiene que ver con sus rutas nacionales e internacionales, las novedades que hay para fin de año y para el 2015, Fabián, que son muchas, ¿no? Sí, la verdad que estamos acá en la FIT contentos y lanzando lo que es nuestra operación internacional nueva con destinos del Caribe. Vamos a comenzar a operar el Caribe a destinos a Cuba y a Punta Cana a partir del 4 de enero y también vamos a incrementar las frecuencias a Cancún. También vamos a estar operando un vuelo diario directo a Salvador de Bahía en Brasil. Y por supuesto que esto acompañado con todo lo que es nuestra operación internacional, Miami, Nueva York diario, Miami 2 vuelos diarios. Vamos a estar con Europa, con las 14 frecuencias semanales que tenemos a España e Italia. Y en tráfico doméstico estamos lanzando unas operaciones muy interesantes, que es lo que nosotros llamamos los intertramos. Vamos a comenzar a operar a partir de enero de Rosario a Bariloche y vamos a comenzar a operar Córdoba-Calafate, siendo que estos vuelos se combinan a partir de marzo con 6 frecuencias semanales, Córdoba-Rosario-Calafate y Córdoba-Rosario-Bariloche, con lo cual, vamos a llegar a los 22 intertramos que estamos operando. Cuando la compañía comenzó, con la agencia privada, teníamos 6 intertramos y ya estamos con 22 intertramos, lo que habla de una preocupación extrema por la federalización de las rutas de la compañía. Bueno, estos intertramos les han dado muy buenos resultados y han fortificado a Córdoba como el segundo gran hub de Argentina, ¿no? Sí, hoy Córdoba Aerolíneas presenta una operación de entre 15, dependiendo de los días, de entre 15 y 18 operaciones diarias. Tenemos operaciones a Rosario, tenemos operaciones a Iguazú, una operación que comenzó hace 3 meses con un éxito rotundo. De hecho, empezamos con 2 frecuencias y ya estamos por la tercera. Tenemos operaciones todo el corredor federal norte, el corredor federal sur y todo pasa por Córdoba, además de las 11 frecuencias diarias que tenemos uniendo a Córdoba con Aeroparque y Ezeiza, que, dicho sea de paso, lo que es Ezeiza sirve para conectar Córdoba con todos nuestros vuelos internacionales. Han fortalecido de una manera óptima la conexión con Brasil, ¿no? No solamente con los vuelos directos que mencionaste, sino también con el acuerdo con Gol, que va a permitir que de pronto aquel que quiera conectar con destinos que ustedes no hacen en forma directa puedan hacerlo. Sí, nosotros la estrategia de la compañía con Brasil fue diversificar, o sea, no solamente operar en los destinos estratégicos como son Porto Alegre, San Pablo y Río, sino sumar otros destinos estratégicos también para la Argentina, para atraer turistas, como son Curitiba, Brasilia, Belo Horizonte. Estacionalmente estamos haciendo Florianópolis y, como ya dije, comenzar con el vuelo de Salvador de Bahía diario. Pero esto le sumamos el acuerdo con Gol, que nos permite llegar a los 65 destinos que opera Gol dentro de Brasil y a través de un único código con Aerolíneas Argentinas ya traer a todos los pasajeros de todo Brasil hacia Argentina y de ahí distribuirlos desde Buenos Aires a todo el hub que nosotros tenemos, a las 36 destinos que operamos dentro de Argentina. Bueno, siendo esto, tanto Argentina como Brasil, recíprocamente el mercado emisor más importante de cada uno de los países, entiendo que es un acuerdo estratégico, ¿no? Es el acuerdo más importante en cuanto a acuerdos interline que tiene la compañía. Esto comenzó realmente en forma muy optimista. Miramos los resultados de una semana y ya tenemos intercambio de más de 2.000 pasajeros entre ambas compañías, que son adicionales a lo que nosotros teníamos, lo que vendíamos naturalmente solos, lo que hace que este partnership con Gol sea esencial para seguir capturando mercado entre Argentina y Brasil por las dos compañías. Siguen incorporando nuevas naves, que creo que eso también le da otro valor agregado a la compañía, ¿no? Sí, este año, el año 2013, vamos a terminar con 69 aeronaves, el próximo vamos a terminar con 73 aeronaves, con una modernización, o sea, vamos a estar con 7 años y medio de antigüedad y con una operación, lo que es fuselaje angosto, que es todo lo que estamos hablando de doméstico, Caribe internacional, consolidado con 737-800, vamos a tener 17 737-800 que hacen que nos permitan, diagramar este network que hicimos para el 2015 de forma optimista y con los nuevos destinos que estamos promocionando. Bueno, el pasajero generalmente es exigente, ¿no? Pero si uno se remonta, los que viajamos mucho, a 6, 7, 8 años atrás y miramos el pasado de aerolínea, la época Marzán, entonces, ¿cuánto se ha mejorado, no?
cuánto se ha mejorado, digamos, empezando por los intertramos, por la cantidad. Nosotros el otro día en doméstico analizamos cómo era en el 2008 la compañía, y en frecuencias esta administración aumentó un 99% de las frecuencias, o sea, duplicamos la cantidad de frecuencias, duplicamos la cantidad de pasajeros, triplicamos prácticamente. Vamos a terminar este año muy cerca de los 10 millones de pasajeros. Tenemos el desafío para el próximo año de llegar a 11 millones y medio de pasajeros, o sea, son números que, viendo en perspectiva, en retrospectiva hacia el 2008, nos muestra que las cosas que se hicieron fueron muy bien hechas y realmente, digamos, con resultados muy interesantes. Fabián, muchas gracias. Bueno, que sigan los éxitos para la compañía, ¿no? Que realmente es un beneficio para todos los que tenemos la posibilidad de conectarnos a través del país, cosa que antes no ocurría. Sí, la verdad que muy contentos y realmente pensamos mucho en el pasajero, nos preocupamos muchísimo por el tema del servicio, por el tema de la puntualidad, el tema de la regularidad, y sepan que estamos trabajando para seguir mejorando la compañía. Muchísimas gracias. Dialogamos con Fabián Lombardo, gerente comercial de Aerolíneas Argentinas, participando también en la Feria Internacional de Turismo.